Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Silvestre López Portillo. Gracias por entrarle a Filmoteca Digital. Por fin, vamos a platicar de El Callejón de las Almas Perdidas. Me lo han pedido mucho, que pienso, que esto, que el otro, bla, bla. Me ha llamado mucho la atención. He encontrado ambos lados. Hay gente que te dice es la obra maestra de Guillermo del Toro. Cada vez va más arriba. Y hay gente que te dice ¿por qué hay que subirse al mame de todo lo que diga, todo lo que haga Guillermo del Toro está bien y es una maravilla y todo el rollo? Yo les voy a decir rapidísimo una cuestión. Yo creo que la película a mí me gusta mucho. La película se me hace interesantísima. La película para mí es un gran doctorado de otras cosas interesantes que tiene Guillermo del Toro. pero, creo que vale la pena irla desmenuzando como siempre lo hacemos, ¿ok? Sin nada más decir, es buena, es mala esto. No. Yo creo que Guillermo del Toro es de esos directores que fascinan porque hay muchas capas que hay que platicar. Y no puedes decir, y no puedes agarrar y decir, esta es una basura, esto es una mala película, o una mala película, o denigrar una película, o hacerle un lado. Y tampoco, wow, la obra maestra. A ver, vamos a tratar de situarnos en algunas cosas, ¿ok? Entonces, El Callejón, entiendo a final de cuentas también que se habla muchísimo de es la segunda versión, pero esto no es un remake, esto está basado en una novela, me parece muy bien, pero quienes no leímos la novela, quienes no a lo mejor vieron la otra película, bla, bla, vamos a tener que tomar El Callejón de las Almas Perdidas como una obra individual. Y creo que eso es lo más importante. Es una obra individual, está escrita por Guillermo del Toro y por Kim Morgan. Kim Morgan, que primero que nada es una gran mujer, es una gran analista cinematográfica, después es una buena guionista y después es la esposa de Guillermo del Toro, ¿ok? Está basado en la novela de William Grisham, que además la novela es más autobiográfica, si lo quieren ver de esa manera, lo ha comentado Guillermo del Toro, lo ha comentado todo el mundo. Y está producida nada más y nada menos por Bradley Cooper, que Bradley Cooper así le metió dinero, ¿no? Vio y se aseguró obviamente de entrarle al negocio con Guillermo del Toro, de Miles Dale, Takey Knowles y John O'Grady, que los tres son los que producen, son los productores los que meten el dinero para hacer La Forma del Agua. ¿Okay? Entonces está el equipo de The Shape of Water o de La Forma del Agua y se suma Bradley Cooper y se echan, en esta producción ya varios meses, si no es que casi un año o más. O sea, hasta donde tengo entendido las conversaciones llevaban ya casi 4 años y obviamente se junta el dinero y se hace esta película. La música es de Nathan Johnson, que es la primera vez que trabaja con él, que la música se hace muy buen trabajo, que crea muy bien las atmósferas. La fotografía es de Dan Clausen, danés que es con el cuarto que ya trabaja. Es curioso porque yo siempre pensé que se iba a seguir y se iba a seguir siempre con Guillermo Navarro y bueno, obviamente esa mancuerna de mexicanos ha tenido que cada quien tomar su rumbo, pero a final de cuentas lo que hace con Lostens, con danés ha sido brutal porque es Mimic, La Cumbre Escarlata, que tiene una fotografía impecable, La Forma del Agua y ahora El Callejón. A mí se me hace... Yo creo que fuera El Laberinto y El Espinazo, pero yo creo que son de las películas interesantes fotográficamente que tiene Guillermo del Toro y las hace danés, que no dudaría estuviera también incluso dentro de las nominaciones al Oscar también. El editor es una historia muy curiosa porque es de Cam McLaughlin, se llama el editor, que él estuvo en la serie de Strange, ¿se acuerdan de esta serie de los libros que escribió Guillermo del Toro? Pero estuvo de segunda editor. O sea, El Callejón de las Almas Perdidas es la primera vez que se responsabiliza de una edición, de un montaje de una película de Guillermo del Toro. Estuvo en The Strange, estuvo en Titanes del Pacífico, en La Cumbre Escarlata y en La Forma del Agua, pero estuvo como asistente de edición. Y esta es la primera vez que, ¡pum!, vámonos. Le dan la responsabilidad y creo que lo hace estupendamente bien y monta muy bien y creo que Cam McLaughlin va a ser un cuate que yo creo que Guillermo del Toro va a empezar a recurrir o a quedarse con él, yo creo que ya de parte del equipo mucho más cercano. En el elenco Bradley Cooper, Cate Blanchett, que dato, Cate Blanchett es la primera y única actriz que ha trabajado con los tres directores mexicanos. Ha trabajado ya con Iñárritu en Babel, ha trabajado ahora con Guillermo del Toro en esta película y va a trabajar en una serie que es Disclaimer con Alfonso Cuarón, que es la serie que está haciendo Alfonso Cuarón más adelante, y entonces Cate Blanchett. Entonces ella sí puede decir, ella puede ser la única en decir que ahora sí que de qué pie cojea cada uno y de qué belleza tiene cada uno de su lenguaje. Entonces está estupendo obviamente ese dato, me gusta mucho. Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, que con el que ya había trabajado, Rooney Mara, Ron Perlman, que es obvio que ya Ron Perlman es parte de ahora sí que de ese archivo fijo de las películas de Guillermo del Toro. Incluso Ron Perlman es el que le lleva la historia, él pensando en hacer el personaje principal, pero no se arma. David Strathairn, que es estupendo, Peter McNeil y muchos más. Yo creo que es la película de Guillermo del Toro con un elenco más reconocido, si lo queremos ver así, más hollywoodesco también, o sea, pero con mucho más
o sea, reconocido a la vista, con, a lo mejor con más Star System, si lo quieren ver por ese lado. Ahora, eso es lo que tiene El Callejón y eso es lo que está haciendo la parte de producción. Se dice primero que nada que es una película de cine noir, de cinema negro, pero mucha gente dice, bueno, ¿y a mí qué me importa, chingados? O sea, ¿qué es el cine negro? ¿Por dónde va el cine negro? Están hablando del cine negro y no es nada más que haya las sombras, porque va a haber o sea, hay versiones en blanco y negro de la película que se debe ver estupenda porque obviamente el trabajo del fotógrafo, pero no es nada más por el blanco y negro. El film noir es un término que significa precisamente cine negro o cine oscuro, que viene de un crítico llamado Nino Frank, que lo hace y se refiere a este tipo de películas en 1946, ¿ok? Hay mucho, ahora sí que se refiere sobre todo a este tipo de películas que están hechas después de la Segunda Guerra Mundial, pero que retratan obviamente la decadencia de las posguerras, ¿ok? Una de las grandes películas del cine negro, la más clásica es El Halcón Maltés, ¿no? De John Huston en 1941, que es la primera y más interesante película de cinema noir, o la más clásica si lo quieren ver así. Después, yo creo que Guillermo del Toro del cine noir agarra muchas cosas y también se deslinda de muchas cosas, se deslinda de ciertas características que son muy interesantes, y por eso yo no creo que sea una película cinema noir completita, porque el cine noir estamos muy acostumbrados a que tenga voz en off, por ejemplo, la mayoría, no todas. El cinema noir tiene finales trágicos que son importantes, pero sobre todo la femme fatale también tiene finales trágicos. Obviamente se retrata, es mucho más la parte policial y la parte detectivesca, que aquí Guillermo del Toro la deja a un lado. Entonces, a lo mejor por ahí esos dos elementos se queda un poco fuera, pero a final de cuentas deja esos que son como clichés del cine negro, los deja muy por afuera, no le importan y además no les hace falta. A mí se me hace que es estupendo. Agarra del cinema noir diversas características, lo que decía yo, el reflejo de la posguerra, lo que es la temporalidad, ¿ok? Todo lo que es después de las segundas guerras, después de las guerras de secesión, después de las guerras de no sé qué, toda la posguerra, y aquí lo estamos viendo. Cuenta con el estilo de Carentes de finales felices, obviamente, tiene esta parte interesantísima de la mezcla y de los choques entre lo rural y también lo que es la parte de la ciudad, que también lo tiene la película, y sobre todo se ve en el trato de sus personajes, en la parte rural, en el cine negro, cuando se va a este estilo rural, la gente es mucho más cercana. Y cuando llega a la ciudad, los personajes se aíslan, son más reservados y cada quien está viendo por sus intereses. Y eso también, al final de cuentas, se refleja en El Callejón de las Almas. En su estilo visual, bueno, viene, ahora sí que desde el expresionismo alemán, esta iluminación que soporta, sobre todo cuando hablamos del expresionismo alemán, también es un movimiento interesantísimo, porque el chiste es, gracias a todo lo que rodea a un personaje, reflejar la psicología y reflejar los trastornos que está viviendo este personaje. Cuando les digan el expresionismo alemán, no es nada más porque lo hicieron los alemanes, sino es que querían expresar los alemanes. Y en muchas ocasiones, como El Gabinete del Doctor Caligari, era más importante los escenarios que los mismos actores. Podías cambiar un actor y dejar el escenario, lo que querías era reflejar el trastorno psicológico. Eso del expresionismo alemán lo vuelve a agarrar el cine norteamericano y lo agarra en la posguerra para reflejar en los ambientes depresivos, los ambientes que aprisionan a los personajes. Y Guillermo del Toro agarra eso del cine negro, ¿ok? Es muy interesante, pero siempre lo ha agarrado y siempre lo ha tenido de eso. Y además también otro de los norteamericanos, otro de los que lo hacen, que es norteamericano, no mexicano, es Tim Burton, que rodea a sus personajes influenciado por el expresionismo alemán. Bueno, todas las acciones importantes y relevantes de estas películas del cinema noir, aparte del estilo visual, se hacen y se ejecutan, por ejemplo, en la oscuridad o en lugares muy cerrados, llenos de sombras, y también eso pasa en esta película. Los encuadres del cine negro es muy importante, por ejemplo, y quiero dejar muy claro, yo nunca había visto una película de Guillermo del Toro tan maravillosamente encuadrada. ¿Ok? Y sobre todo con tantos manejos estupendos de profundidades de campo. Y cuando hablo de profundidades de campo es hablar de ciertos niveles. Voy a subir este micrófono y nada más rapidísimo, este es mi primer plano. Yo estoy en un plano medio y los discos que están atrás son un tercer plano, y obviamente hay una profundidad. No estamos viendo a final de cuentas las tomas planas, y esta profundidad de campo es muy importante, y en estos encuadres de Guillermo del Toro hay una profundidad de campo estupenda. Pero el cine negro tiene otra característica, que es el cuadro, se llama el plano holandés, que se le dice, y lo voy a hacer con esta cámara. El plano holandés es, digamos, girar la cámara así, me lo pongo así, y como girar hasta que quepas, ¿no? Así es, agarrar hasta más o menos, ¿no? Es agarrar la cámara y girarla. Si tú tienes tu encuadro así, lo giras así, y es como si quisieras retratar la Torre Eiffel, ¿no? Pero como no te cabe así y no te cabe horizontal, lo quieres poner un poco en plano holandés. Ese campo siempre se maneja y parecería también que estuviera en movimiento. ¿Qué más tiene el cine negro? El cine noir. Una ambigüedad, una moral ética. Sobre todo
creando el antihéroe. Nuestros personajes van a ser los antihéroes. ¿Qué quiere decir que sea un antihéroe? Que obviamente puede ser un personaje principal que prestamos, obviamente que puede ser un héroe que salva la situación. Sin embargo, también tiene cola que le pisen. Es muy sencillo, tiene cola que le pisen. No nos vamos a meter a platicar todo eso, ¿ok? Pero los personajes, al final de cuentas, hagan de cuenta que pueden ser asesinos y obviamente dan todo por el amor. Pueden ser honestos con las mujeres o atentos con las mujeres y de repente tener un hijo perdido por no sé dónde, ¿ok? Es una ambigüedad moral, ¿ok? Y hay una dualidad interesante en los antihéroes del cine noir o del cine negro. Y también otra característica a final de cuentas son, por ejemplo, la femme fatale. La femme fatale es esta mujer que es una fuerza en movimiento, y así hay que verla, una fuerza en movimiento, y lo hace estupendamente bien Guillermo del Toro con el personaje de Cate Blanchett. O sea, es una fuerza que mueve la película, mueve al personaje, mueve la película y lo activa, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que una femme fatale es una mujer que es igualmente capaz de enamorar y de apasionarse como de matar al héroe o al antihéroe, si lo quieren ver de la misma forma. Es una fuerza que también tanto lo mueve como lo puede llegar a destruir. Es incluso mucho más destructiva. Generalmente se convierte en este punto débil del protagonista o del detective o del antihéroe, que obviamente este es ahora sí que se convierte en el talón de Aquiles y en el lugar donde cojea. Raro que a Del Toro le da un giro interesante a su femme fatale, porque generalmente en el cine negro las femme fatale parecen víctimas o se ponen en el tono de víctimas, parece que son más sumisas y de todo el rollo, pero después obviamente se levantan. Aquí no, el personaje de Cate Blanchett no es que además se llama Lilith, que es una parte religiosa que ya entraremos, no es de que se deje, y le quita esa parte también un poco más de víctima. El cine negro entre los personajes también es otra característica que permite que los personajes principales se construyan uno sobre otro, o sea, uno ayuda al desarrollo del otro, ¿ok? Y también lo va agarrando Guillermo del Toro en esta película El Callejón, en donde un personaje como el de Bradley Cooper se va a ir armando con el personaje de Rooney Mara, y luego se va a ir armando con el de Cate Blanchett, y luego se va a ir armando con el otro, y entonces va uno sobre el otro, incluso dándole en la madre a uno con el otro, a uno con el otro, y generalmente también los personajes principales se llegan a complementar, que también funciona. Las locaciones, pues que les digo, ¿no? Callejones, puertas traseras, todo lo que es la parte de lugares de lujo de atrás, todo lo que es donde guardan las basuras de los restaurantes, donde están los sitios de taxis, todos los hoteles y residenciales, toda la parte de atrás. Y los elementos, obviamente, o props que se manejan en el cine negro son pues los cigarros, todo el mundo está fumando, y lo mismo aparece en esta película, los hombres que traen un sombrero de ala, corbata, las mujeres con estos escotes, los rímels, los lápices, los encuadres que resaltan sobre todo estos vestidos, el color rojo es muy interesante. Entonces, con todo esto ya planteado, nos podemos enfrentar al Callejón de las Almas Perdidas, y entonces sí, yo creo que podemos confirmar, podemos confirmar que El Callejón de las Almas Perdidas, claro que es una película en un estilo de cine negro. El cine negro, más que un género, como muchos están diciendo, también se le dice como una forma de expresión, ¿ok? Más que un género, ahora sí completito, pero sí es tomado por muchos como un género, y yo también lo tomaría así, y es interesante a final de cuentas que se da. Ahora, vamos a meternos en El Callejón, pero tenía yo que dar toda esta introducción. La película, a final de cuentas, como les dije, es una adaptación de la novela de 1946 de William Lynsand Grisham, ¿okay? Que tenía una gran fascinación por las ferias, tenía una gran fascinación por estos espectáculos, y es su biografía, ¿okay? La primera vez que se filma esta película es en el 47, un año de salir, con Tyrone Power, que incluso Tyrone Power nadie quería producirle esta película, pero él decide que la va a hacer alejándose de todo su Star System. ¿De qué se trata El Callejón? Bueno, El Callejón se trata de un personaje que se llama Stanton, que es Stanton Cridley, que es Bradley Cooper. Está huyendo de algo, ¿ok? Y se topa con una feria ambulante. No voy a platicar qué, pero la primera secuencia parece que está enterrando algo. Entierra después un cuerpo, quema una casa y se va a huir. Y se topa con una feria o con alguna feria o circo ambulante, si lo quieren ver así, donde se encuentra ya en refugio, y con el tiempo va conociendo y aprendiendo de cada uno de los personajes que trabajan ahí. Ahí se encariña con Zina, que es el personaje de Toni Collette, y su marido, que es un mentalista, que es Pete, que es el personaje de David Streisand, que es un personajazo. Ellas dos como pareja son estupendos. Se enamora de una conductora de electricidad, que es Rooney Mara, pero el personaje se llama Molly, que es de estas chavas que se meten y tratan de controlar la electricidad y arman un show bastante interesante, ¿ok? Y también descubre y empieza a ayudar al dueño, digamos, o al director del circo, que yo creo es uno de los más interesantes personajes, que se llama Clem, que lo hace Willem Dafoe, en su acto de un hombre bestia que come gallinas.
y así como también se gana la amistad del hombre rudo, que es por Ron Perlman, que es el protector llamado Bruno, y al final de cuentas se va planteando todo en la primera parte de la película, todo esta forma de que Stan va encontrándose con cada uno de los personajes, va conociendo cada uno de los personajes y va aprendiendo de cada uno de los personajes, ¿ok? Después la historia nos lleva 2 años después, en donde la pareja se traslada de Molly y Stan, se juntan y se van a la ciudad en donde él ya tiene un acto. Es interesante, un acto obviamente de cuestiones mentalistas. Ahí conoce al personaje Cate Blanchett, que es Lilith, que es un gran nombre, ¿no? Y ahí las cuestiones y la vida se les empieza a complicar, ¿ok? Entonces, más allá de eso, no me quiero profundizar y no me quiero clavar en la textura. Ahora, en esta película, ¿qué elementos de Guillermo del Toro encontramos? Que es lo más importante para mí, para ir encontrando y reafirmando que es un director con un estilo, que es un cine de autor. Y son, primero que nada, otra vez un prólogo, ¿ok? Están entrando en esta casa, perdón, en esta casa y quemando la casa junto con un cuerpo que está enterrando, y nos marca ya un prólogo, como le gusta a Guillermo del Toro, siempre presentarnos lo que estaba ocurriendo como una especie de prólogo, ¿ok? Luego, los aparatos mecánicos están, otra vez, el reloj de Stan, el carrusel, el radio que quiere Willem Dafoe, que incluso por $5 por ahí, la grabadora del psiquiatra, son estos aspectos mecánicos que le encantan a Guillermo, están por supuesto presentes, la lluvia, otra vez esa lluvia como un elemento también que limpia y como un elemento al final que estorba, como esa cortina que puede estorbar y como algo que también puede ahogar a los personajes, está muy marcado. Incluso es de las pocas veces en donde la lluvia entra otra vez a los lugares, como en Mimic entraba a las iglesias abandonadas. Bueno, aquí también es importante que entre a las casas de los espejos, precisamente los espejos que son un común denominador en el cine de Guillermo del Toro, los jarrones con fetos, que aquí, bueno, está la historia de Enoch, este personaje, y bueno, viene y nos recuerda sobre todo la parte de las criaturas en cloroformo, como el espinazo del diablo y muchas más. Los libros, todo en las películas de Guillermo del Toro, hay gente que está leyendo, hay gente que está escribiendo los libros, los cuadernos. Aquí se nota perfecto también como ese gusto que tiene Guillermo del Toro por andar dibujando. Bueno, entonces también se ve los libros que tiene Stan y que Molly también maneja. La religión en la cruz de neón, que se utiliza sobre todo en la parte de Mimic, es casi la misma cruz que pone aquí, la religión en el nombre de Lilith. La religión está muy planteada y también es un sello en el cine de Guillermo del Toro por sus antecedentes, por su abuela, por toda su educación. Es muy curioso, pero siempre está. Los lavabos ensangrentados, ya lo vimos en La Cumbre Escarlata y también aquí sucede, estos lavabos ensangrentados y sobre todo esta parte de violencia gore, que mucha gente decía, no había visto una película de Guillermo del Toro tan gore. No, sí tiene escenas y cosas bastante duras en estas películas. El camión como un espacio de emoción, lo utilizan aquí y lo utilizan en la forma del agua, ¿se acuerdan? Tanto Stan como en la forma del agua, ese camión, cuando se suben los personajes a los camiones, obviamente te vas. La herrería como los candelabros, la herrería como las llaves, las hoz, todas las jaulas, todo el rollo, aquí obviamente también se pueden ver. Interesante de los elementos que viene de la forma del agua para acá, que es esta parte de la masturbación o el sexo, la parte sexual, erótica en un baño y sobre todo en específico en las tinas de los baños, en la regadera. Aquí también se utiliza en una pequeña escena también que es muy curiosa, y cuando hablo de curioso es por lo que significa para los personajes que están involucrados. Su fascinación por la película de Freaks, que obviamente hay una gran influencia, esta cinta de 1932 de Todd Browning, que estuvo clausurada mucho tiempo, es una de las películas favoritas de Guillermo y obviamente se nota. Y yo creo que al final lo más monstruoso, como lo dice Guillermo del Toro, son los humanos. Y creo que aquí me voy a meter en esta situación, que yo creo que es lo que les decía. Para mí, esta película es la tesis de un doctorado de que los monstruos realmente siempre en el cine de Guillermo del Toro son los humanos. Y siempre hemos visto y Guillermo nos presenta estos monstruos, ¿ok? Rodeados de seres humanos que son muy ojeis, ¿no? O sea, son villanos y de todo rollo. Pero nunca habíamos tenido tanto tiempo de construir a esos humanos. El villano de La Forma del Agua es interesantísimo psicológicamente hablando, todo lo que tiene y todo lo que conlleva. Pero no hemos visto nunca su desarrollo. Los villanos de La Cumbre Escarlata, los villanos, obviamente el villano, el militar de lo que es El Laberinto del Fauno, son villanos muy interesantes, pero Guillermo del Toro no se había ocupado, obviamente, de presentarlos o de desarrollar esas historias. Y eso es lo que está haciendo en esta película, ¿ok? Está armando el desarrollo de cómo un ser humano puede pasar de un casi don nadie, porque no empieza siendo un don nadie, sino ya es alguien que está ocultando algo, pero cómo empieza desde aquí a volver a subir y después
a volver a caer y convertirse literalmente en ese tipo de monstruos, ¿ok? Ahora, ¿qué temas podríamos encontrar en El Callejón? Bueno, a mí se me hace que los temas, el primero que nada es la búsqueda de la verdad, ¿ok? En la mirada y en los reflejos. Todo está basado en las miradas y en los reflejos, desde los espejos hasta los ojos, hasta el feto con el tercer ojo. Todo es un asunto de espejos y de miradas, de confrontar quiénes somos. Esta es una película que precisamente se trata de eso, de confrontar quiénes somos, de quién eres, de quién te ve, de cómo te ve. Y hay una frase que dice, todo el mundo quiere que tú los veas, todo el mundo quiere decirlo, te está gritando que lo mires y que lo veas, y de eso se trata la cinta, y de ahí se agarra el personaje Stanley Cooper, tanto para conocer a los demás y estafarlos, como también para hacer que sea su propia perdición, ¿ok? La sesión con la psicóloga se me hace interesantísima, hay varias sesiones, pero sobre todo es un acuerdo mutuo en decir la verdad, solo la verdad, digo, ella como víctima a lo mejor y de su pasado, pero sobre todo él como víctima de su pasado. Yo decía, ella nunca queda como víctima, sino es más una investigadora. Entonces el tema principal yo creo que va por ahí. Otro elemento que aparece en las películas de Guillermo del Toro, y aquí también queda clarísimo, es la paternidad. Hellboy como papá, Cronos, obviamente, como el abuelo de Federico Lupi, con esa imagen paternal, Mimi con Giancarlo Giannini, que es Manny, Titanes del Pacífico, quién más que Pentecostés, que es Idris Elba, ¿no? Toda la imagen paterna. En Blade, que es Chris Christopherson, Cumbre Escarlata, que es el papá, que es Jim Beaver, que también aparece aquí, en El Laberinto, que es Vidal, militar, que está interpretado por Sergi Locke, y bueno, en La Forma del Agua, que está Stickland como villano, que es el papá, que es Michael Shannon, que también es un papá, y obviamente todo lo que pasa como hombre de la casa, y Giles, que es Richard Jenkins, también, que es el que cuida a Sally, pese a que también es uno de sus mejores amigos. Entonces la figura paterna es muy interesante, y aquí Stan ha tenido un pasado turbio con su papá. El director, Clem Willem Dafoe, es un perverso a final de cuentas con la creación de los monstruos, pero también se convierte en una figura medio paterna en su ámbito, e incluso agarra a Enoch como su figura favorita, feto que está perdido, ¿no? Pete, el personaje de Pete, que es David Strahan, también es el guía o es el mentor que está teniendo el personaje de Bradley Cooper, se convierte en una figura paterna, que yo incluso creo que incluso le podría decir que es la voz de Guillermo del Toro, ¿no? Es este Master Yoda que lo llaman, que le está diciendo a final de cuentas qué es lo que sucede, qué no es lo que debe de hacer, o qué es lo que sí debería de hacer a final de cuentas, tratando de orientar a Stan. Luego Bruno, que es la imagen de Ron Perlman, es la imagen paterna que es el tutor de Molly. El juez Kimball de Peter McNeil, que es el personaje de Peter McNeil, que ya lo hemos visto también en otras películas de Guillermo. El juez Kimball también es un padre buscando a su hijo muerto después de la guerra. Es muy interesante la figura paterna, porque un padre hace lo que sea, y otra vez está remarcado, y luego lo reitera con el personaje de Ezra Greenlee, que es Richard Jenkins. De nuevo, un padre tratando de hablar con su hija muerta y compensar los pasados. Incluso por ahí no se ha hablado muchísimo, pero el sheriff Jedediah, otro nombre religioso, Jedediah, es una figura paterna para su pueblo, incluso para la protección. Y también lo embaucan, y utiliza Bradley Cooper esa figura paterna para embaucarlo y sacar al circo de sus problemas. ¿Ok? Yo creo que hay una cuestión que me gustaría ir comentando poco a poco, y es, pese a que todos estos elementos me parecen maravillosos y me parecen perfectos y me parecen extraordinarios del cine de Guillermo del Toro, para mí la película es la menos sorprendente de Guillermo del Toro. ¿Ok? La película me emociona, la película me pone la piel chinita, la película de verdad me hizo llorar en muchas cosas, se me hace que el viaje es estupendo, pero la película se me hace el final más predecible, y la película no, no me emocionó el final. O sea, yo ya sabía cuál era, pero me emocionó el viaje. Yo otra vez lo reitero, es la película que más predecible siento de sus películas personales. Es una película mucho más predecible, es una película que yo ya sabía en que iba a acabar, y entonces me tuve que sentar y disfrutar el viaje visual, el recorrido de ver el estilo de Guillermo, el recorrido de todo el rollo. Entonces, ¿dónde empiezas a ir descubriendo todo esto? Y dónde empiezas a ver que Guillermo del Toro ya te deja la película totalmente armada desde más o menos en la primera parte, y es cuando
Stan entra a un infierno tratando de buscar, hay una metáfora, una secuencia de metáfora que es brutal, que es sensacional, yo creo que de las mejores armadas de la película, que es cuando este hombre bestia se le escapa a Clem, se escapa del circo y se esconde y se mete a la casa de los espejos, y allí Stan entra al mundo de los espejos, que es un infierno de los espejos, un infierno en donde siempre vemos que está, primero que nada, la lluvia entrando, segunda, estamos rodeados de todos los pecados capitales, y más impresionante, el diablo abre su boca. Y entra el personaje de Stan a sus entrañas y empiezan a aparecer ojos, otra vez esa mirada que siempre está con Stan, incluso que se ve, y él es tomado incluso como un conductor, como que todos los ojos lo están viendo y él es el líder del show, ¿no? Incluso que ve más allá, incluso se pone un ojo cuando hace los trucos en la ciudad, siempre está teniendo los ojos. Bueno, uno de los espejos de los que están ahí en la casa de los espejos dice, take a look to yourself, a sinner, mírate a ti mismo como un pecador, y también se lo va poniendo, y luego cuando entra sale la parte de su doble moral. Es muy curioso porque le dice al monstruo, encuentra a este hombre que se considera como monstruo, y viene esta doble moral en donde le dice, ya le había dado un cigarrillo, en donde lo ve como empáticamente, le dice que salga, total, a mí no me has hecho nada, no te preocupes, yo creo que tú eres un buen tipo, no te va a pasar nada, y obviamente, pum, el otro cuando lo ataca, este hombre, por primera vez descubrimos, bueno, por segunda vez, perdón, vemos que el personaje de Bradley Cooper es alguien que obviamente domina y sabe que pelear, y porque ya vimos que enterró a alguien en un pasado, enterró a alguien y huyó de algo, y podríamos empezarlo a considerar como un asesino, y a final de cuentas este monstruo cuando es apresado le dice, yo no soy así, y ahí Bradley Cooper o Stan lo golpea, y la realidad incluso golpea a Stan, este monstruo lo golpea, y también lo golpea su futuro. Y yo creo que ahí está planteada toda la película, esta metáfora a final de cuentas de destruir, de que seas destruido por tu propia realidad y que veas hasta dónde vas a caer. La película tiene dos líneas, o si quieres pongámoslo así, como dos líneas o dos partes, que la primera parte o el primer acto es esta parte del circo, en donde es un aprendizaje, el aprendizaje de Stan, ¿ok? En donde nos mezclamos y nosotros nos escondemos en el circo con él, en donde el jefe de Clem le platica, yo creo que uno de los diálogos más rudos, así como en La forma del agua, Guillermo del Toro pone y presenta el diálogo más amoroso que yo le he conocido, de él me ve a mí, como me ve a mí, o sea, cuando le describe ella por qué está enamorada del monstruo en La forma del agua. Yo creo que aquí Guillermo del Toro presenta su diálogo más cabrón y más duro y más nefasto y más ojete en la figura de Willem Dafoe, cuando el personaje de Clem le dice cómo bestializar a un humano y todo lo que sucede, y se lo dice a Bradley Cooper, y es otra vez esa metáfora y esa sentencia de lo que vamos a ver durante toda la película, lo que es de llegar a tocar fondo, ¿ok? Y también se plantea el personaje, como les dije, de la inocencia de Molly, se plantea la dupla que tiene Sina con Pete, estos mentalistas, estas personas, ella que lee el tarot y la relación que va teniendo con él, esta imagen con un pequeño libro que es el instructivo con lo que debe ser ahora sí que hacerse y no hacerse con ese libro. Y en este acto sabemos que Stan primero oculta algo, como lo vimos en el prólogo, sabemos que tenemos esta doble moral y sabemos obviamente cuál es el desarrollo de su aprendizaje. Y luego viene la segunda parte, el segundo acto, que es ya el exilio. Estaba en la ciudad, que es Chicago, y todo lo que va sucediendo, que va encontrando a diversas personalidades, él va metiéndose en el Star System, va teniendo todos los éxitos, conoce al personaje de Cate Blanchett, hay una relación interesante ahí que no la voy a platicar, y se empieza a destrozar. Como dije anteriormente, todos los elementos de la película de Guillermo del Toro están, incluso hasta más. Yo creo que lo más maravilloso de las películas de Guillermo del Toro, lo reitero, es que podemos quedarnos platicando y haciendo tesis de cada cierto detalle, de muchos de los detalles del cine de Guillermo, por días y días y días. Da para cursos y cursos, la forma de la iluminación, la forma de los encuadres, la forma del vestuario, la forma de los diálogos, cómo escoge los diálogos, cómo escoge los encuadres, incluso no solamente, como les dije, del plano danés, sino obviamente para poder presentar rapidísimo algunas cosas. Como de repente no tiene tantos trackings, Guillermo. O sea, no es de que mueva tanto la cámara, pero como la puede acomodar. Te puedes quedar a platicar, obviamente, de cada uno de los personajes, hacer una tesis de, obviamente, de los arcos. Es una película fascinante, es una película interesante, es una película que tiene mucha discusión. A mí, en lo personal, me gusta mucho. Creo que me gustan más, y puedo decir que me gusta más La forma del agua, me gusta más El laberinto del fauno.
otra vez reitero, también sentí que de repente la película dura 2 horas y media cuando yo ya sé en qué va a acabar. Entonces parecería que es un poco largo. Yo sé que hay un corte todavía más largo incluso, pero bueno, esta película de repente como que yo sentía que iba un poco más lenta, el ritmo es un poco más lento. Parece que Guillermo como que quiere sorprender cuando, digo, realmente yo no creo que se logre la sorpresa para todos. Yo creo que sobre todo lo que es más importante es la película ya hay que ir, como sabiendo qué va a suceder, a mí me lo cantó así, y nada más sentarse a disfrutar el viaje. Si les llega a sorprender, yo creo que va a ser maravilloso. En lo personal, se me hace, sigue siendo Guillermo del Toro uno de mis directores favoritos, en donde cada vez me sorprenden otras cosas, no me sorprende su final, me sigue sorprendiendo lo pulido y lo maravilloso del ojo y del sentimiento que tiene, y creo que esta obra la escogió porque casi se la escribieron a él, como que tiene todo para él, y después de haber ganado un Oscar, pues obviamente es estupendo, él puede elegir qué hacer y quería obviamente armar una película y hacer algo en donde se diera otro tipo de lujos, como trabajar con este elenco, como trabajar en otros escenarios, que le implicara otro tipo de retos en el armado, sobre todo de películas de cine negro de esa época. Yo creo que a final de cuentas vale muchísimo la pena que la vean, y si tienen la oportunidad de ver la versión en blanco y negro, yo creo que no se la deben de perder. Camera speed. Sound production, take 1. Roll sound. Rolling. Sound production, take 2. Action! Okay, that's a wrap. Alright, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take 1. Roll sound. Rolling. Sound production, take 2. Action! Okay, that's a wrap. Alright, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take 1. Roll sound. Rolling. Sound production, take 2. Action! Okay, that's a wrap. Alright, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take 1. Roll sound. Rolling. Sound production, take 2. Action! Okay, that's a wrap. Alright, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take 1. Roll sound. Rolling. Sound production, take 2. Action! Okay, that's a wrap.